venezolanas que habitan, y estamos conversando en el estudio con Vanessa Cárdenas. Ella es la investigadora del Observatorio de Asuntos Internacionales de la Universidad de Finisterre, y a propósito de lo que veíamos recién, Vanessa, y con el objetivo de tratar de aterrizar lo que se proyecta de aquí en adelante, ¿cuánto tiempo podría llegar a tardar, lo estábamos hablando fuera de micrófono, observar cambios en Venezuela, pensando en la proyección o la intención que tienen muchos venezolanos de volver a su país natal? Y que veíamos imágenes bien conmovedoras. Exacto. Mamás que no ven a sus hijos de un año hace ya varios. Por lo tanto, es tan entendible ese sentimiento. Claro, yo creo que dentro de todo lo que podemos decir de que se violó el derecho internacional, del poder de Donald Trump que está creciendo a costa de violar muchas leyes, es de celebrarse que las familias se puedan reunir, ¿no? Que los venezolanos sean libres. Sí, o sea, se entiende absolutamente el sentimiento que experimentan venezolanos y venezolanas a lo largo y ancho del mundo, que hace ya varios años, en muchos casos, tuvieron que irse de Venezuela a propósito de la situación interna. Ahora bien, o sea, pensando en las expectativas que ellos tienen y considerando en que este, comillas, guión de Estados Unidos se vaya cumpliendo a cabalidad, como todo indica, al menos hasta ahora se ha ido cumpliendo, ¿de aquí a cuánto se podrían observar dichos cambios? Para que no vaya a ser cosa que lleguen allá y se encuentren con un país que sigue igual o incluso peor en algunos aspectos. Bueno, eso va a depender mucho de la voluntad política, tanto de Estados Unidos como del régimen de Delcy Rodríguez ahora, de que realmente haya un cambio. Yo creo que los venezolanos ayer tuvieron mucho júbilo, pero hoy nuevamente regresan una incertidumbre y hasta cierto punto una tristeza, porque ahora sigue el chavismo, pero sin Maduro. Y ahora, bueno, con Estados Unidos ahí, yo creo que estas semanas vamos a ver si realmente va a haber una transición para saber cuánto tiempo podrá tardar Venezuela en recuperar el país que era, que no va a ser poco, ¿no? Yo creo que es una cosa que tendremos que esperar mediano, largo plazo, las inversiones que se vuelvan a hacer si hay confianza, si hay certeza política. Las petroleras son las primeras a las que ya llamó Donald Trump para invertir, a todas aquellas que estaban sancionadas, para modernizar la industria. Y bueno, y cómo va a ser además Estados Unidos o el nuevo gobierno, ya sea la oposición o el de Delcy, para reactivar la economía, para reactivar unas finanzas que realmente puedan hacer que se salga de esa inflación tan terrible que tiene hoy Venezuela, ¿no? Bueno, por lo pronto lo que ayer decía Donald Trump es que quería dar las garantías para que efectivamente esa modernización concluyera, esa infraestructura nueva que había que crear terminara antes de poder hacer concluir esta transición de la que él hablaba. Por lo tanto, estamos hablando mínimo de un año. Así es, mínimo de un año para hacer esta reconstrucción de la confianza, de las inversiones, más lo que se tarde en dar frutos, y que eso no solamente esté en el Estado, sino que baje a la calidad de vida de las personas. Ahora, que se cree empleo, por ejemplo. También podemos distinguir distintas generaciones, distintos tipos de migración venezolana, y nos imaginamos que también en base a quienes salieron son los que pueden volver, en qué condiciones, porque habrá muchos venezolanos que también quieren participar en esta reconstrucción, ¿no? Claro, yo creo que hay un gran interés de la mayoría de la ciudadanía venezolana de participar en la reconstrucción venezolana, pero no necesariamente en Venezuela, porque las personas que ya tienen un cierto tiempo fuera, que ya tienen una cierta estabilidad, veíamos ahí una niña que ya es chileno-venezolana, bueno, va a ser difícil que dejen todo eso para regresar a un país que no les va a ofrecer de manera inmediata lo mismo. Ahora, muchos de ellos también van a tratar de trabajar por Venezuela aquí, pero aprovecharán para traer a familiares que hace mucho que no ven, y no necesariamente ellos regresar a Venezuela, sino que haya una reunificación familiar en otros países. Claro, o sea, eventualmente podrían llegar incluso más venezolanos a nuestro territorio. Así es, habría que hacer el equilibrio entre los que se van a ir, ¿no?, o que quieren irse, y aquellos que van a traer parte de su familia que no lo podían hacer antes.
Durante la mañana conversábamos con Guarequena Gutiérrez, que es activista venezolana, lleva mucho tiempo acá, fue embajadora de Juan Guaidó en el tiempo que él fue presidente designado, pero lleva muchísimo tiempo acá. Le preguntábamos esta mañana si ella, a nombre de esta oposición, había conversado a propósito de la cantidad de venezolanos que hay en nuestro país y del deseo del próximo gobierno de estas expulsiones, ¿no? Porque el deseo del gobierno es que todos los migrantes que no llegaron a través de pasos habilitados regulares, que digamos todos los que están de una manera irregular, vuelvan, se vayan para volver a ingresar. Venezuela no está a la vuelta de la esquina, lo sabemos, por lo tanto es difícil. Le preguntábamos si habían tenido contacto con José Antonio Kast. Ella nos decía que directamente no, pero que están trabajando en un documento con la siguiente petición que vamos a compartir con ustedes. Nosotros claro que estamos de acuerdo en que se expulse a quien ha cometido delito, pero también recordemos que hay una cantidad de venezolanos de manera irregular que entraron por paso no habilitado, que no es lo ideal, pero tampoco es lo ideal que estén cotizando FP, y cotizan FP, y pagan FONASA, y tienen contrato, y pagan arriendo. Entonces, el llamado de ustedes sería regularizar a esas personas. Sí. Inicialmente quisiéramos que hubiese la transición en Venezuela y no hubiese necesidad de esto, como incluso lo decía el presidente electo José Antonio Kast. Esperemos que esto llegue antes del 11 de marzo. Bueno, es bien interesante el punto que ella hace, Mati, pensando también en lo que va a pasar en nuestro país desde el 11 de marzo en adelante y considerando el discurso que durante el periodo de campaña tuvo el hoy presidente electo José Antonio Kast. Así es. Bueno, Guarequena lleva ya bastante tiempo, por lo tanto conoce muy bien la realidad de los venezolanos aquí en Chile. Por lo menos 6 años debes tener acá. Sí, si no más. Y también, bueno, ella planteaba la necesidad de que la oposición se reorganizara. Ella decía, tenemos que entender, ustedes tuvieron un proceso largo de transición a la democracia. A nosotros nos gustaría que efectivamente estuviera ya pronto María Corina o Edmundo González asumiendo el poder, pero sabemos que eso no va a poder ser en la práctica porque efectivamente ella reconocía que María Corina no tenía el control efectivo de las Fuerzas Armadas, no tenía el control efectivo, no tenía un plan concreto que poder ejecutar en estos momentos, y es en esa perspectiva donde se allanaba también a que fuera Delcy Rodríguez. Sí, parece bien increíble de lo que estamos conversando, pero que fuera Delcy Rodríguez hablando ya de cosas absolutamente pragmáticas, quien estabilizara Venezuela, porque Estados Unidos no puede entrar, no tiene tampoco la intención de entrar, y que ese es el escenario que tienen, y entre comillas esas son las manos con las que pueden trabajar. Por lo tanto, incluso le decíamos, ¿está siendo Delcy Rodríguez funcional entonces a la oposición? Bueno, sí. Y también nos hablaba de las elecciones, de estas elecciones a las que Marco Rubio hoy día decía que efectivamente no estaba pensando dentro de un futuro cercano poder efectivamente convocar elecciones. Recordemos que además hubo elecciones el 28 de julio del 2024 en el que no solamente Edmundo González ganó, sino que arrasó. Y es ahí donde también ella decía, entendemos que María Corina hoy día no tiene el control práctico, pero ella tiene el liderazgo, porque ella pudo sacar y elegir a un presidente como Edmundo González, que no lo conocía nadie, decía, que tampoco era un líder demasiado carismático, pero fue ese traspaso el que hace ella, por lo que ella maneja, en definitiva, tiene un control de lo que es la calle venezolana. Claro. Pero fíjate que lo que ella planteaba era que era difícil para ellos, después de haber vivido todo ese proceso, pensar nuevamente en un proceso electoral. Es que finalmente lo que hablábamos al inicio del programa, Mati y Vanessa, que sigue con nosotros en la mesa de trabajo, van calzando todas las piezas de este puzzle o de este rompecabezas. Por una parte, lo que declaraba el día de ayer el presidente Donald Trump, lo que la Mati hoy día nos recordaba, no se ve en el corto o mediano plazo la posibilidad de elecciones otra vez en Venezuela, que calza además con lo que ha señalado Marco Rubio, y además calza con este periodo que eventualmente tardaría la modernización de la infraestructura petrolera. Por lo tanto, podríamos llegar a otra conclusión que nos hablaría de una transición que sería más bien larga. Y finalmente, lo que vamos a tener sobre la mesa es Estados Unidos y sus intereses, trabajando de la mano probablemente de Delcy Rodríguez, siendo, por supuesto, afín a los intereses de Estados Unidos y sin la opción, al menos en el corto o mediano plazo, de que González o Machado tomen el poder en Venezuela. Bueno, eso no va a pasar.
eventualmente en el corto plazo. Y esto es lo que nos decía Guarequina, por lo menos desde la oposición aquí en Chile, ¿cuál es la perspectiva mirando si efectivamente se quiere o no convocar a nuevas elecciones? No, aquí no hay ninguna oportunidad y ninguna ventana a un nuevo proceso electoral. Ya nosotros tuvimos un proceso electoral hace un año y no fue que ganamos por algún porcentaje, se arrasó, con unas elecciones además que fueron diseñadas para el fraude. Aquí hay un resultado que los venezolanos tenemos que respetar, porque así como en este momento es muy difícil para Estados Unidos tener un interlocutor que sea María Corina o el presidente Edmundo, también va a ser imposible un gobierno que asuma, ya que gobierne, no que estabilice el país como estos días, que toca eso, sino que gobierne una persona que no tenga legitimidad o un proceso electoral nuevo. Bueno, ahí lo que tú también nos señalabas, Mati, antes de revisar la declaración. Y finalmente, Vanessa, y te entregamos la palabra, yo les comentaba que se van componiendo todas estas piezas del puzzle, lo que nos da a entender, y es bueno conversarlo de alguna u otra forma también para ir bajando las expectativas ciudadanas, lo que nos da a entender que esta transición va a ser más bien larga. Una transición larga que podría tener un efecto negativo en la población, en la legitimidad que tenga el gobierno de Delcy Rodríguez si se extiende mucho. Y de ahí dependerá también que esta figura unificadora que logró ser María Corina Machado se sostenga, unifique a la oposición, tenga un contacto directo con la ciudadanía para que haya una presión real para acelerar esta transición, de tal manera que no sea un rompimiento violento, pero que sí le dé resultado a los venezolanos de tener un gobierno legítimo, aunque esté políticamente endeudado con Estados Unidos, pero que vean ya un cambio, que no vean al mismo chavismo sin Maduro. Bueno, vamos a quedar atentos. ¿Y tú, es posible que la figura de María Corina Machado se pueda sostener en el tiempo y logre finalmente unificar a la oposición que sabemos ha estado y estuvo dividida no hace mucho tiempo atrás? Sí, yo creo que María Corina lo demostró en las elecciones pasadas, que logró hacer ese cambio en una oposición fragmentada, desdibujada, y ahora el rival es otro, ya no solamente es el chavismo, sino ganarse un lugar ante los ojos de Estados Unidos, que tiene hoy decisión. Y los elogios de Donald Trump a María Corina en este contexto, pues no son tan elogios. Entre comillas, lo que ha dicho de ella, bueno, pero... es para no decir lo que opina prácticamente de la gestión que tendría del país, a la que no confía, lo dijo claramente. Entonces, hoy la oposición venezolana creo que tiene esas dos cosas como tema: lograr que se desvincule al chavismo del gobierno venezolano y que Estados Unidos realmente actúe en consecuencia de unas elecciones que se tuvieron y donde se sabe que ganó Edmundo González. Bien, eso es entonces lo que bueno, no sabemos, además, porque la oposición, lo decíamos, ha tenido tantas fracciones que además es una oposición que tiene que esperar más o menos unificada. Así que eso es una interrogante. Dentro de las interrogantes que también pueden surgir ahora es cuál efectivamente va a ser la posición del pueblo venezolano, porque estamos hablando de los líderes, pero otra cosa es el pueblo. Y hay dos variantes, porque una es el pueblo que quiere la salida de Chávez, pero en Venezuela, bueno, las personas que están, hay un buen número que estaba con el régimen venezolano y que van a decirle a María Corina, aprovecha esta condición de que Estados Unidos sí te necesita porque no puede entrar, no puede sostener básicamente una intervención, un gobierno, y tú también tienes la posibilidad de poner condiciones. Bueno, yo creo que eso va a ser muy importante. ¿Qué tanto pueda movilizar a la sociedad? ¿Qué tanta oposición puede hacer el pueblo venezolano? Que además tiene miedo, porque vimos los festejos en todos los países, menos en Venezuela. Ahí no salieron, hoy las calles están desiertas porque los venezolanos tienen un cierto miedo de salir a las calles, tienen incertidumbre de qué va a pasar. Si el que siga a Delcy Rodríguez quiere decir que van a seguir monitoreados. Hoy muy probablemente algunos de ellos han dicho que tienen miedo de que estén buscando traidores, ¿no?, que hayan apoyado a Estados Unidos. Entonces,
¿Qué tanto se van a poder movilizar ahora? ¿Qué tanta libertad van a tener para hacer esa presión y que María Corina Machado sea una opción viable para que Estados Unidos logre la legitimidad del gobierno que esté en curso, ¿no? Y que difícilmente lo va a lograr con Delcy Rodríguez a la cabeza? Claro que sí. Vanessa, Mati, vamos a hacer un alto en la transmisión de CNN Tarde esta tarde de día domingo cuando son las 2:06. Tú señalabas, Mati, y aquí volviendo al plano nacional, estamos viviendo en nuestro país, en nuestra capital, un día mucho más fresco en cuanto a temperatura, pero lo que tenemos... grados. 20 grados, Sí. se agradece, ¿no? Sí, sí. 20 grados Pero y una no un máxima como de domingo, 24. No un domingo, eso lo esperamos para el día martes, un día lunes. Sí, pero bueno, al menos vamos a poder dormir sí. con más calma, porque el Así calor es. en la noche está muy complejo. Pero lo que tenemos a esta hora en la pantalla es la imagen en directo desde la frontera colombiana con Venezuela. En Cúcuta vamos a conectar con ese territorio. Ahí está el periodista Martín Ortiz. Luego de la pausa, Mati Burgos, Vanessa, vamos a la pausa y estamos de vuelta.